Buenos días, apreciados hermanos y amigos, sean bienvenidos a vuestro canal El Estandarte Adventista. Bien, siguiendo con nuestra temática del santuario, el día de hoy tenemos el estudio de un tema de especial relevancia y hondo significado para nosotros, al cual estamos invitados a poner nuestra mejor atención y esmero para poder comprenderlo. Se trata de la purificación del santuario, una festividad hebrea que también es conocida como el Gran Día de la Expiación, evento que se efectuaba una vez al año en el antiguo pueblo de Israel, con el propósito, como su nombre lo indica, de purificar o limpiar el santuario de los pecados remitidos allí por los hijos de Israel, por lo que nuestra lección llevará por título La purificación anual del santuario. La purificación del santuario era aquella actividad que desarrollaba exclusivamente el sumo sacerdote del pueblo hebreo en el 10º día del séptimo mes, en el segundo departamento del tabernáculo de Dios, es decir, en el lugar santísimo. Esta era una actividad dirigida a eliminar el pecado que había sido remitido allí al santuario por los hijos de Israel. Pero además esta actividad incluía la eliminación de los pecados que albergaban las mentes y corazones del pueblo de Dios. Con este trascendental acto se cerraba el ciclo de actividades sacerdotales en el santuario, pues en teoría esta era la última actividad sacerdotal en el tabernáculo de Dios, ya que el pecado, al ser quitado del santuario y del pueblo de Dios, quedaba eliminado para siempre. Esto simbólicamente hablando. Bien, sin más, pasemos a desarrollar esta interesante lección. Como introducción a nuestro tema, tenemos un interesante párrafo del Espíritu de Profecía, donde se describen las condiciones que debía observar el pueblo hebreo para celebrar este día de la expiación, mencionándose allí la aflicción o tristeza por el pecado y el reposo sabático, condiciones indispensables para limpiar o quitar el pecado de sus almas, tal como lo relata Levítico 16:29, señalándonos además que con este rito de la expiación se cerraba el ciclo anual de actividades en el santuario. Ahora sí, pasemos a nuestra primera pregunta. Tenemos un primer subtítulo que dice: Participación de la congregación. Pregunta número 1. ¿Qué servicio especial tuvo lugar el día de la expiación? ¿Y qué resultó al echar suertes sobre los dos machos cabríos? Bien, el servicio especial que tenía lugar el día de la expiación era de la limpieza o purificación del santuario, un servicio también conocido como el Gran Día de la Expiación. Este servicio se efectuaba una vez al año en el lugar santísimo del santuario, con el propósito, como su nombre lo indica, de limpiar o purificar el santuario de los pecados remitidos por el pueblo de Dios. De acuerdo a la Escritura, en este día el sumo sacerdote debía coger 2 machos cabríos y un carnero o becerro. Los machos cabríos serían para la expiación y el carnero o becerro para holocausto. Así está escrito en Levítico 16:5, que nos dice: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero o también un becerro para holocausto. Estos 2 machos cabríos se utilizarían en el rito de la expiación, pero el becerro o carnero se sacrificaría previamente por el sumo sacerdote, que en este caso era Aarón, para santificarlo y así habilitarlo para efectuar el solemne servicio de la expiación, pues sin santidad Aarón no podía acercarse a Dios, cuyo trono, simbólicamente hablando, estaba en el lugar santísimo, en el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿qué resultó al echar suertes sobre los 2 machos cabríos? Según vemos en las escrituras, el sumo sacerdote tomaría a los 2 machos cabríos y lo traería a la puerta del tabernáculo de reunión y echaría suertes sobre ellos, siendo una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel o Lucifer. Así lo vemos escrito en Levítico 16, versos 7 y 8, que nos dicen: Después tomarás los 2 machos cabríos y los presentarás delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de la congregación, y echarás suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel.
De manera complementaria, Ellen White, hablándonos de la purificación del santuario, nos dice que una vez al año, en el gran día de la expiación, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el santuario. La obra que se llevaba a cabo allí completaba el ciclo anual de ceremonias en el santuario. En el día de la expiación se llevaban 2 machos cabríos a la puerta del tabernáculo y se echaba suertes sobre ellos, una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Bueno, esta es una descripción bastante sintética o resumida del comentario que hemos efectuado. Ahora sí, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Cómo se llevó a cabo la purificación de Aarón y su casa? Y nuestro Redentor también se purificó a sí mismo antes de ofrecer su gran sacrificio. ¿Cómo es aplicable hoy? Bien, de acuerdo a la Escritura, la purificación de Aarón y su casa se llevaría a cabo mediante el sacrificio del becerro, que fue traído previamente junto a los 2 machos cabríos a la puerta del tabernáculo de reunión. En este caso, el becerro era degollado al pie del altar y seguidamente su cuerpo era puesto sobre el altar para ser quemado en holocausto, y de su sangre se tomaba un poco para llevarla dentro del tabernáculo y rociarla sobre el velo que estaba delante del propiciatorio. Esto 7 veces. Y así de esta manera quedaba reconciliado Aarón y su familia con Dios, pues era necesario reconciliar o santificar a Aarón, el sumo sacerdote, para que pueda efectuar la purificación del santuario, ya que sin santidad no podía acercarse a Dios, cuya presencia o trono, simbólicamente hablando, se hallaba en el lugar santísimo del santuario, allí en el propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio. Entonces, a través del sacrificio del becerro, Aarón y sus hijos, que también oficiaban de sacerdotes, quedaban santificados y habilitados para efectuar el solemne servicio de expiación. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿nuestro Redentor también se purificó a sí mismo antes de ofrecer su gran sacrificio? ¿Cómo es aplicable hoy? Bueno, esta misma idea de la purificación o santificación es también aplicable hoy, pues nosotros que estamos esperando la segunda venida del Señor, debemos buscar primeramente nuestra santificación o purificación, como está escrito en 1 de Juan 3:3, que todo aquel que tiene esperanza de verlo, es decir, de verlo venir en las nubes por segunda vez, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, es necesario la purificación de nuestro ser entero para poder ver a Cristo en su segunda venida, pues sin santidad o pureza nadie podrá ver al Señor, tal como lo dice Pablo en Hebreos 12:14. Es decir, la santidad o pureza de nuestro ser es necesario hoy tan igual como antes, como cuando el sumo sacerdote se purificaba antes de ir a la presencia de Dios. Pero ahora no lo debemos hacer con el sacrificio o derramamiento de sangre de animales, tales como de un carnero o de un becerro, tal como lo hacía Aarón, sino por medio de la fe en Jesús y en su sacrificio en la cruz. Pues como también está escrito en 1 de Juan 1:7, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, hoy que también estamos esperando a nuestro Señor Jesús en su segunda venida, necesitamos también de la purificación, pues sin purificación o santidad no podremos verlo y recibirlo en su segunda venida. Oremos entonces al Señor y confesémosle nuestros pecados, y Él intercederá por nosotros y nos limpiará de nuestras maldades. Solo de esta manera estaremos aptos para verlo venir en su segunda venida. Bueno, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Tenemos ahora un subtítulo que dice: Sacrificio por purificación. Pregunta número 3. Después que Aarón ofreció el sacrificio por él y su casa, ¿cómo llevó a cabo la purificación del pueblo y del santuario? ¿Y a quién representaba el macho cabrío sacrificado? Bien, en este gran día de la expiación, después que Aarón expió sus pecados con la sangre del becerro, tocaba ahora proceder a limpiar el santuario y a la nación de Israel. Para esto, Aarón debía tomar al macho cabrillo, aquel en cuya suerte cayó Jehová, y debía proceder a degollarlo, tal como hizo con el becerro. Y después, tomando el cuerpo del macho cabrillo, lo colocaba sobre el altar del holocausto
para proceder a quemarlo. Y tomando también un poco de su sangre, lo llevaba dentro del tabernáculo al lugar santísimo, y rociaba la sangre del macho cabrío sobre el propiciatorio, esto 7 veces, y de la misma manera sobre el tabernáculo y sobre el altar del holocausto, así 7 veces. De esta manera quedaba limpio o santificado el santuario de las inmundicias o pecados del pueblo hebreo. Así está escrito en Levíticos 16, versos del 15 a 19. Pues de acuerdo al plan de Dios, todo debía ser purificado con sangre, y sin sangre no había limpieza o purificación de pecados. Tenemos también una subpregunta que dice, ¿a quién representaba el macho cabrillo sacrificado? Bien, el macho cabrío, que era sacrificado en suerte de Jehová, era en sí una figura o símbolo de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, quien también entregaría su vida muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, para de esta manera limpiarnos de nuestros pecados y maldades. Así lo declaró el apóstol Pablo en Hebreos 9:28 diciéndonos, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, para salvación de los que le esperan. Es decir, hermanos, aquel macho cabrío que moría derramando su sangre para la limpieza del santuario y del pueblo, era figura o símbolo de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario. Por tanto, aquí en la muerte del macho cabrío, los judíos tenían una buena ilustración acerca del sacrificio que haría Jehová por ellos. Sin embargo, la nación hebrea no entendió este simbolismo del sacrificio del macho cabrío, y es por eso que la mayoría de judíos no entendió cuando el Señor Jesús vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. De manera complementaria, Ellen White nos dice que dentro del santuario, que era símbolo de la casa de Dios, había un lugar sagrado reservado para su presencia, la presencia de Dios. Este lugar era el lugar santísimo del santuario, un lugar cuyo velo de entrada estaba adornada de querubines, la cual solo debía ser abierto en un determinado día por una mano, la del sumo sacerdote. Alzar aquel velo y entrar sin invitación en el sagrado misterio del lugar santísimo acarreaba la muerte. Bien, interesante comentario de la mensajera del Señor mostrándonos la solemnidad del lugar santísimo. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Cómo iba a llevar a cabo el sumo sacerdote el servicio de expiación y en qué aspectos fue similar el servicio de Jesús en ocasión de su gran sacrificio? Bien, de acuerdo a la Escritura, el servicio de la expiación o purificación del santuario sería llevada a cabo únicamente por el sumo sacerdote, por lo que cuando él entrara al santuario no debía haber ninguna persona cerca de él, ya sea en el atrio o en el lugar santo. El sumo sacerdote debía estar completamente solo. Así está escrito en Levítico 16:17 que nos dice, y ningún hombre estará en el tabernáculo de la congregación cuando él entrare a hacer la reconciliación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la reconciliación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. Es decir, el sumo sacerdote debía estar completamente solo para llevar a cabo este solemne servicio. Y este hecho nos llama poderosamente la atención, pues en los servicios diarios el sumo sacerdote siempre estaba asistido por otros sacerdotes y levitas. Sin embargo, en esta ocasión tan importante, como era la eliminación del pecado del santuario y del pueblo, el sumo sacerdote debía realizar todo este servicio completamente solo, sin el apoyo de los demás ministros. Había pues aquí una lección que Dios quería enseñar a su pueblo y a sus dirigentes religiosos. Tenemos también una subpregunta que dice, ¿en qué aspectos fue similar el servicio de Jesús en ocasión de su gran sacrificio? Bien, el hecho de que el sumo sacerdote realizara el servicio de la purificación del santuario completamente solo era en realidad una impactante ilustración de la obra de expiación de nuestro Señor Jesús, quien en el día de su sacrificio en la cruz del Calvario estuvo completamente solo, sin el apoyo o el aliento de sus discípulos. El Señor iba a realizar la tarea más grande en favor de la humanidad y sin embargo tuvo que hacerlo solo. Por eso Isaías 63:5 nos dice, hablándonos del Señor,
y miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Esta idea también es reiterada en San Juan 16:32 que nos dice: He aquí la hora viene, y ya ha venido, en que seréis dispersados cada uno a los suyos, y me dejaréis solo. Sin embargo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Esta era, pues, hermanos, la similitud de este servicio de la expiación con la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Por tanto, había una enseñanza que el Señor quería mostrarnos con esta experiencia tan ilustrativa del sumo sacerdote en el día de la expiación, con la experiencia del Señor Jesús en el día de su sacrificio en la cruz. Esta misma idea es reiterada por Ellen White, quien nos dice que en ocasión de la crucifixión del Maestro, Él estaba solo. ¿Dónde estaban sus discípulos? El Salvador pisó solo el lagar y no hubo nadie del pueblo con él. Pero Dios sufrió con su Hijo. Los ángeles contemplaron la agonía del Salvador. Vieron a su Señor rodeado por legiones de las fuerzas satánicas, y su naturaleza abrumada por un pavor misterioso que lo hacía estremecerse. Así está escrito en la página 642 del libro El deseado de todas las gentes. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué hizo el sumo sacerdote con el macho cabrío vivo? Y cuando un hombre lo llevó al desierto, cargando simbólicamente el pecado que había sido confesado, ¿qué sucedió con los pecados que habían sido así purificados del santuario? Bien, de acuerdo a la Escritura, el sumo sacerdote, después de purificar el santuario, hacía llegar ante él al macho cabrío que quedó vivo, aquel que representaba a Azazel o Lucifer, poniendo sus dos manos sobre la cabeza de este animalito, y confesaba sobre él todos los pecados del pueblo de Dios, trasladando así simbólicamente todas las iniquidades que los israelitas habían cometido al macho cabrío Azazel. Seguidamente, un hombre escogido previamente por su habilidad y destreza para no permitir que este animalito se le escapase, cogía al macho cabrío y lo llevaba al desierto, lejos del campamento, a una tierra donde no había habitantes, y dejaba allí al macho cabrío. Así lo encontramos escrito en Levíticos 16, versos del 20 al 22. De esta manera simbólica e ilustrativa para nosotros, se quitaba el pecado del pueblo de Dios. Pero claro está, esto solo de manera simbólica, pues los hijos de Israel seguían y siguen pecando hasta hoy, tal como todos nosotros también lo hacemos. Sin embargo, todas estas actividades estaban dirigidas a ilustrarnos la manera de cómo Dios quitará el pecado, tanto de su pueblo como del mundo, en este cercano tiempo del fin. Y en realidad, hermanos, pronto el pecado efectivamente se quitará del pueblo de Dios en el verdadero día de la expiación y con el verdadero sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesús. Será en este final de los tiempos, por lo que es necesario comprender bien este tema de la purificación del santuario para conseguir efectivamente quitar el pecado de nuestras vidas, ya que sólo así podremos ver al Señor Jesús viniendo en las nubes del cielo para llevarnos a su buen reino celestial. Tenemos también una subpregunta que dice: cuando un hombre lo llevó al desierto, cargando simbólicamente el pecado que había sido confesado, ¿qué sucedió con los pecados que habían sido así purificados del santuario? Bien, cuando el macho cabrío Azazel fue llevado lejos del campamento hebreo, al desierto, por un hombre escogido para esto, cargando sobre él los pecados de Israel, entonces se consideraba que el pueblo de Dios quedaba sin pecados y libre para siempre de aquel que lo instigó a pecar, es decir, Azazel o Lucifer, pues el macho cabrío cargaba con todos los pecados que cometieron los hijos de Israel, esto simbólicamente hablando. Así, de esta manera se limpiaba a Israel de sus pecados y también se le libraba del causante de estas transgresiones. Muy ilustrativa era esta fase del servicio de la expiación, y de esta manera también se nos mostraba cómo Dios quitará el pecado de nuestro mundo. De manera complementaria, Ellen White nos dice
que únicamente después de haberse alejado al macho cabrío de esta manera, se consideraba el pueblo libre de la carga de sus pecados para siempre. Este es el servicio definido como figura y sombra de las cosas celestiales en Hebreos 8:5. Esta importante declaración así lo encontramos escrito en la página 324 del libro Patriarcas y Profetas, ya que nos dice que todo este servicio de purificación anual del santuario era simbólico o ilustrativo, una sombra o modelo a pequeña escala para entender cómo se quitará el pecado del pueblo de Dios. Por lo que, hermanos, el pecado, que es la raíz de todos nuestros males, puede ser eliminado de nosotros y de nuestro mundo. Esta es pues la gran enseñanza que el Señor nos brinda a través del estudio de la purificación del santuario, y creemos que este suceso simbólico muy pronto será realidad en este cercano tiempo del fin. Bien, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un último subtítulo que dice: Ayuno, arrepentimiento y confesión. Pregunta número 6. ¿Qué necesitaba hacer el pueblo para que el Señor pudiera perdonar sus pecados y limpiarlos de su maldad? Bien, de acuerdo a la Escritura, encontramos que era condición necesaria para quedar perdonados y limpios de todos los pecados y maldades, que el pueblo hebreo realizara dos cosas. La primera, no hacer ningún trabajo o labor en este solemne día de expiación, pues era día de reposo para ellos. Y segundo, el pueblo debía hacer una aflicción o tristeza por sus pecados, los cuales en ese momento estaban siendo quitados o eliminados en el servicio de purificación del santuario. Así lo encontramos escrito en Levíticos 16:29, que nos dice: Y afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrine entre vosotros. Esta misma idea es reiterada en Levíticos 23, versos 27 al 28, que nos dice: También el 10º día de este 7º mes será el día de la expiación. Tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ninguna obra haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Dios. Así es, hermanos, la condición necesaria para que el pueblo pudiera limpiarse o purificarse de sus pecados y así reconciliarse con Dios era que ellos guardaran este día de la expiación como un sábado sagrado, y además tenían que afligir sus almas. Al respecto, Ellen White nos dice que en este día todo hombre debía humillar su corazón mientras se realizaba la obra de expiación. Todos los negocios se suspendían y toda la congregación de Israel pasaba el día en solemne reverencia delante de Dios, en oración, ayuno y profundo análisis del corazón. Bueno, muy interesante este comentario de la mensajera del Señor, resumiendo la actitud del pueblo hebreo en este solemne día. Actitud que hoy debe ser nuestra práctica, de humillar y entristecer nuestros corazones por las maldades que cometemos y arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados, pues el tiempo para el verdadero día de la expiación está cerca, muy cerca. Creemos que estamos en el umbral del verdadero día de la expiación, cuando el verdadero sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, pase a limpiar en los cielos los pecados de todos nosotros, y así finalice el plan de salvación, con la eliminación de los pecados de nuestros corazones, de tal manera que nos encontremos aptos para recibirle en su segunda venida. Bien, pasemos ahora a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. En realidad, ¿quién fue el que llevó los pecados del hombre en su cuerpo y pagó con su vida por el pecado del mundo entero, otorgando así al pecador perdón y redención? Bien, en realidad, ¿quién llevó sobre su cuerpo nuestros pecados y pagó con su vida nuestras transgresiones y rebeliones para conseguir nuestro perdón y reconciliación con Dios? Fue nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. Así lo declaró el profeta Isaías en el libro que lleva su nombre, Isaías 53, versos 4 y 5, diciéndonos: Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Esta misma declaración fue reafirmada también por el apóstol Pedro, diciéndonos en 1 de Pedro 2:24 que fue el Señor Jesús quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, siendo sanados por sus heridas. Y en realidad, apreciados hermanos, tanto el sacrificio del becerro como del macho cabrío que veíamos hacerse en este solemne día eran una figura o representación del verdadero sacrificio expiatorio que fue el de nuestro Señor Jesús, quien murió sacrificado en la cruz para así limpiarnos de nuestros pecados y rebeliones, de tal manera que estuviésemos sanos o curados de la enfermedad del pecado, y de esta manera alcanzásemos la reconciliación con Dios. Pues el deseo de Dios es que ya no vivamos en pecado, sino que permanezcamos en santidad guardando su santa ley, tal como está escrito en Deuteronomio 5:29. Recordemos que solo en santidad podremos ver al Señor Jesús en su segunda venida, tal como lo dice Hebreos 12:14, y allí que sea tan importante este estudio de la purificación del santuario. De manera complementaria y reiterativa, Ellen White nos dice que todo aquel sistema de sacrificios hebreos era solo una sombra del verdadero sacrificio, el de nuestro Señor Jesús. Por tanto, ahora ya no tienen valor aquellos sacrificios de animales, sino solo el del Señor Jesús, cuya muerte en la cruz fue la realidad a la cual apuntaban todos aquellos sacrificios. Bueno, hasta aquí, apreciados hermanos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Espero que os sea de utilidad en vuestros estudios. Que tengan un feliz sábado. Hasta pronto.